Desde la Universidad Militar Nueva Granada del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, venimos a presentarles la historia de América Latina, los indios y la conquista española. Presentamos Nicolás Bejarano, Andrés Orozco y quien les habla, María Fernanda Rodríguez. América, un continente aislado del resto del mundo que tuvo una historia libre de influencias externas, un mundo autocontenido y con sociedades indígenas sumamente estructuradas. Todo esto cambia ya que experimentó un golpe brutal, la invasión europea. La reacción de los nativos de América ante la invasión de los españoles fue considerablemente variada, desde el ofrecimiento de alianzas hasta la colaboración más o menos forzada, desde la resistencia pasiva hasta una hostilidad constante. Estas razones se van a analizar los efectos que tuvo la invasión española sobre los imperios azteca e inca durante la primera etapa de la dominación colonial. El trauma de la conquista. En las sociedades nativas americanas se encontraba un ambiente de terror religioso ante la llegada de los españoles, la cual estaba marcada por profecías y portentos que avecinaban el fin de los tiempos. La llegada de los españoles estuvo marcada por la cultura del mito, debido a que en América estaba disperso el mito del dios civilizador, el cual decía que después de su reinado benevolente desaparecería misteriosamente, prometiendo a los hombres que un día volverá. Desde México a Perú, las descripciones de los nativos recogen las mismas características que demuestran la extrañeza y el poder de los invasores: sus pieles blancas, sus barbas, caballos, escritura y armas de fuego. Frente a la llegada de lo desconocido, en la visión que los indios tenían del mundo existía la probabilidad de que los hombres blancos fueran dioses, pero la creencia en la divinidad de los españoles se derrumbó debido a su extraña conducta, su delirio ante el oro y su brutalidad. ¿Cómo era posible que imperios tan fuertes como el azteca y el inca fueran destruidos tan rápidamente? En primer lugar, tenemos que los españoles contaban con superioridad de armas, por ejemplo, espadas de acero, armaduras de metal, arcabuces, caballería, armas de fuego de disparo lento. A diferencia de los indígenas, que contaban con lanzas de obsidiana, túnicas forradas en algodón, arcos y flechas y infantería. En segundo lugar, las divisiones políticas y étnicas del mundo indígena. Los imperios inca y azteca estaban construidos por sucesivas conquistas. Por esta razón, algunos grupos veían la llegada de los españoles como una oportunidad de liberarse de la dominación opresiva. De esta manera, fueron estos mismos indios quienes proporcionaron ejércitos a los colonizadores. Además, este conflicto venía acompañado de una dimensión religiosa desde el punto de los vencidos, pues su derrota significaba que los dioses habían perdido su poder sobrenatural y la vida terrena ya no tenía sentido. La desestructuración. La conquista española afectó a las sociedades nativas en todos los aspectos. En la meseta central mexicana, Cook y Borak han propuesto una cifra de 25 millones de habitantes antes de la llegada de los españoles, y en los Andes se han planteado unas estimaciones de una población de alrededor 10 millones para todo el imperio inca. Pero en los siguientes 30 años a la invasión española, esta población nativa descendió de manera acelerada. ¿Cuáles fueron las causas? La principal causa del deceso de la población de manera acelerada se debe a que los europeos trajeron consigo nuevas enfermedades: viruela, sarampión, gripe y plagas. Y debido a su aislamiento con el mundo, los indios no tenían las defensas necesarias para combatir dichas enfermedades. Por otra parte, otra de las razones del gran deceso demográfico es la cruel conquista llena de opresión por parte de los españoles, pues la guerra había cobrado miles de vidas indígenas. Las causas del declive se debían, por orden de importancia, a las guerras, las epidemias, las migraciones de los pueblos y los trabajos excesivos. A pesar de esto, algunos indios aseguraban que esta caída en su población se debía a que tenían menos trabajo y que eran mucho más libres. Este sentimiento de excesiva libertad se relacionaría con el vacío que había dejado la desaparición de las anteriores estructuras del Estado y el abandono de las normas tradicionales de conducta. En conclusión, los cambios demográficos reflejaban la desintegración del mundo nativo. Por su parte, los cambios en el sistema económico estuvieron acompañados de desmantelamiento social en ambos virreinatos. En esto se desarrolló un modelo de migración y las nuevas formas de tributo eran desconocidas por el mundo precolombino, y gracias a esto se empezaron a introducir ideas ajenas
a las normas tradicionales que habían regulado la actividad económica y social indígena. Los españoles justificaron su hegemonía en el hecho de que había traído la verdadera fe a los indios. Con esto, la religión oficial de los indígenas ligada a la estructura del Estado desapareció rápidamente, y el culto local continuó, pero de manera ilícita. Los españoles empezaron a destruir sistemáticamente templos, perseguir sacerdotes nativos, y la educación cristiana de los niños se había convertido en un choque generacional. 40 años después de la conquista, la sociedad nativa había sufrido una desestructuración en todos los niveles: demográfico, económico, social y espiritual. Y a pesar de que algunas estructuras sobrevivieron, estas se encontraban fracturadas y aisladas de su contexto original, y ahora estaban en funcionamiento del mundo colonial. La tradición y la aculturación. Las tradiciones y culturas nativas se enfrentaron a nuevas prácticas que introdujeron los europeos, como se muestra en la aculturación económica. Aunque se limitó al uso de cierto número de productos europeos que ampliaron el número de recursos a los que los nativos tenían el alcance, estos no sustituían completamente a los que normalmente usaban. Se produjo un contraste entre la rápida aculturación social de numerosos señores y el mantenimiento de la tradición por plebeyos. Los señores pronto empezaron a hablar y a escribir en español, mientras continuaron utilizando sus lenguas nativas. La aculturación lingüística parece que ocurrió aún más rápido en México que en Perú. Esto lo observamos como uno de los objetivos prioritarios, que era hispanizar un grupo escogido para formar una clase dirigente que obedecería a los españoles. De acuerdo con esta política, ciertos miembros de la nobleza nativa adoptaron la vestimenta europea y los símbolos de prestigio de la cultura dominante, como montar a caballo y llevar una espada. Pero tales privilegios estaban reservados solo para señores de alto rango dentro de la cultura nativa. Pero los indios de dichas comunidades mostraron su fidelidad con las antiguas costumbres. Otros grandes contrastes se dieron en el sistema económico, pues el sistema colonial introdujo el dinero. Sin embargo, el sector nativo permaneció engranado en la producción de subsistencia, que era complementada por el trueque. Mientras en el plano religioso, la fidelidad de los indios a sus tradiciones manifestaba su rechazo a la dominación colonial, pues los indios se aferraban tenazmente a sus propias creencias y ritos. Aún así, los colonos trataron de opacar esto construyendo iglesias y templos en los lugares sagrados. También hicieron que los nativos cambiaran el sitio de sus muertos a lugares más apropiados. Pero aún así, la cultura nativa era tan arraigada que dentro de los mismos templos cristianos se escondían huacas y símbolos sagrados. Guarnán Poma de Ayala es uno de los escritores peruanos que ilustra cómo fue el proceso de los nativos, donde absorbieron elementos occidentales en la forma de pensar por su propia adaptación, pero aún así lograban conservar su cultura original. Asimismo, este escritor plantó una serie de mapas donde su sistema empezaba con una mitad superior y otra inferior, divididas en un modelo de 4 partes alrededor de un núcleo central, donde plasmó el imperio inca y las Indias como él las entendía. La resistencia y revuelta. Los españoles establecieron sus 2 principales centros de colonización en México y Perú, donde ya existían estados poderosos. Pero gracias a las extensas fronteras que se encontraban en la periferia de dichos estados, surgió una resistencia que perduró en algunos casos hasta principios del siglo XX. La aculturación de los araucanos no se limitó a las técnicas de guerra. Espontáneamente reemplazaron el cultivo de maíz por los que maduraban más rápidamente, como el trigo y la cebada, con objeto de proteger las cosechas de las expediciones españolas que lanzaban durante el verano. Políticamente, las tribus llegaron a aceptar poco a poco que debían abandonar su modo de vida disperso y agruparse en formaciones más amplias durante las operaciones militares. Finalmente, parece que sus creencias y prácticas religiosas se modificaron también. No obstante, toda la sociedad araucana se reestructuró, de modo que permaneció fiel a sus fundamentos y tradiciones. En la acción recíproca que resultaba de continuidad y cambio, la tradición prevaleció sobre la aculturación. En general, cuando los indios se apropiaron de los elementos de la cultura foránea, tan solo se les añadieron elementos de su propia cultura o los usaron como un modo de simulación. Incluso en los casos de los señores más hispanizados, se puede advertir la persistencia de las tradiciones y formas de pensamiento. Si los nativos adoptaron ciertas costumbres europeas, simplemente las introdujeron dentro de su sistema de cultura india.
El ejemplo de los indios de las fronteras confirma, aunque en un sentido negativo, la importancia de la estructura persistente en los estados azteca e inca, así como la base de la colonización española. En Mesoamérica y los Andes, el sistema colonial logró imponerse haciendo un uso nuevo de las instituciones que sobrevivieron de forma fragmentaria, aisladas totalmente de su contexto anterior que había sido definitivamente destruido. Esta divergencia entre las continuidades y los cambios definió los efectos de la invasión española en el mundo indígena, que aún se refleja en nuestros días, donde existe un conflicto entre la cultura dominante española que intenta imponer valores y costumbres y la dominada cultura nativa de insistir en preservar sus propios valores e intereses.